Bueno, se los contábamos, el Senado aprobó esta tarde los cambios a la iniciativa del gobierno que proponía sancionar a cualquier persona con hasta 3 años de presidio que filtrara investigaciones judiciales. Específicamente, ahora se excluye a los periodistas. Queremos conversar más sobre esta decisión de los senadores. Para eso conversamos precisamente con el senador y expresidente también del Colegio de Periodistas, Alejandro Guillé. Senador, gracias por este contacto. Buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Senador, ¿cómo votó usted esta indicación? La bancada independiente decidió no apoyar la reforma, aun cuando tiene algunos avances, porque como el chiste ese que dice que hay un lado la noticia positiva y la noticia negativa, persisten algunos todavía aspectos negativos que el Senado no despejó y por consiguiente decidimos no apoyarla. Pero se abstuvieron, no la votaron en contra. ¿Por qué? Primero porque tiene un avance significativo, que es que excluye a los periodistas de sanciones eventuales por dar a conocer filtraciones que tengan interés público. Y eso tenemos que valorarlo, porque es la parte que estaba en el centro del debate. Sin embargo, sigue siendo ambigua la parte de acceso a la información, al establecer que nuevas personas que antes no estaban en la ley y quedan, digamos, obligadas, incluso sancionadas, en el caso de que entreguen información a los medios de comunicación de hechos de connotación pública, quedan como si fuese acontecimiento de cualquier otra naturaleza. Me explico. En algunos casos uno puede entender que la filtración es un peligro para una investigación cuando hay un dolo, una mala fe para, digamos, destruir una investigación. Caso de narcotráfico, por ejemplo, y dar una alerta. Pero en aquellos casos donde se está investigando actuaciones dolosas de gente que tiene responsabilidades públicas o que maneja grandes intereses que afectan al país, interés económico, por ejemplo, no procede lo mismo si la filtración, si lo hubiese, no necesariamente fiscal, pero de alguna persona que tiene algún antecedente en la investigación y estimar que esa investigación está siendo bloqueada por grupos de interés o que de alguna manera no tiene el celo suficiente para avanzar, pudiera entregar información a los medios de comunicación a objeto de generar el debate público y la necesaria presión que a veces requiere la revelación de la verdad. Eso quedó todavía falto de elaboración. Bueno, entonces nosotros confiamos que en la Cámara de Diputados se pueda aclarar. El ejemplo más claro de lo que usted está diciendo es el caso de lo que ocurrió con el ex ministro Longueira en el caso de SQM con Patricio Contese. Si no se hubiera filtrado esa información, no estaría la presión social, tal vez ni siquiera habríamos conocido el caso y tal vez ni siquiera se estaría investigando. A raíz de eso, ¿cómo se puede entonces no apoyar un artículo como este? Perdón, lo que pasa es que se me fue el audio en algún momento, entonces no alcancé a entender la pregunta. ¿Me la podrías repetir, Matilde? Sí, Dispense. le ponía como ejemplo lo que pasó con el ex ministro y ex senador Pablo Longueira y Patricio Contese, poniendo como ejemplo lo que usted decía, el caso eventual. Si en ese caso no se hubiera ejercido presión periodística, tal vez no se habría llegado a investigar o nunca hubiéramos conocido esa información y tal vez no se estaría revisando nuevamente este artículo de esta ley de royalty. Por eso, ¿cómo usted puede votar y abstenerse y no votar en contra cuando como periodista también sabe del rol necesario que representa para los periodistas este material de trabajo como denuncia? Lo que pasa es que en general yo estoy de acuerdo que cuando hay una investigación de interés público y se está haciendo bien la investigación, hay diligencias que se deben mantener en reserva. Y no solo en casos de connotación pública por el lado de figuras públicas, sino por ejemplo el caso de narcotráfico, crimen organizado o delitos cometidos por grupos económicos, etcétera. De repente se hace indiscriminadamente la filtración, puede ser para sabotear la investigación y anularla y advertir a quienes están cometiendo el delito para que se puedan resguardar. Por lo tanto, yo tengo que tener un cierto equilibrio de que en determinadas circunstancias eso es así. Pero lo que es necesario, y eso en el debate creo que no tuvimos éxito de convicción, porque todo lo planteamos también con Lili Pérez y Alejandro Navarro, Antonio Horvat, es que también el acceso a la fuente puede tener un sentido de bien público. Pero eso es lo que quedó desgraciadamente fuera porque no fuimos capaces de aclarar bien en qué sentido la filtración puede ser, entre comillas, un bien público, una acción que tiene una razón ética que de alguna manera le exime de una responsabilidad criminal. Creo que demasiado rápidos son estos debates y la verdad
que yo creo que esto hay que llevarlo a la Cámara de Diputados, porque nosotros estamos con la urgencia de aprobarlo, tenemos que sacarlo hoy día. En consecuencia ya empieza a transformarse en una discusión sin sentido. Somos positivos, vamos a valorar que a los periodistas se les haya aclarado que no van a verse afectados, pero nosotros esperamos que en la Cámara de Diputados se introduzca una nueva indicación para garantizar mejor el acceso a la fuente y establecer diferencias cuando en la filtración no hay un dolo, sino que hay defensa de un interés público de informar. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa cuando es una víctima la que quiere dar a conocer y quiere dar una entrevista? Tampoco un periodista va a poder entrevistarlo con esta ley. Porque esta víctima se estaría convirtiendo, pero con esta ley la víctima estaría revelando parte de una investigación que tiene carácter reservado y en ese entonces la víctima se convierte en delincuente, en delito. No, en ese caso no operaría la disposición legal. Operaría cuando hay un dolo, o sea, un afán de destruir la investigación. Por ejemplo, si la víctima quiere expresar su dolor o dar a conocer su testimonio, ese derecho está garantizado, no le afecta esta disposición. ¿Y si la víctima quiere entregar algún dato que involucre a otra persona, sí le afecta? En la defensa de su propia, digamos, honorabilidad muchas veces o digamos, resguardo su propio dolor que pudiera tener, eso lo exime. No hay ahí en ese caso aplicación de la norma. Eso también fue objeto de discusión y es otro aspecto que nos quedó más claro. Por eso digo, esta norma tiene aspectos positivos, tal como quedó, pero aspectos que deben mejorarse. Por ejemplo, ¿qué pasa con el trabajo de investigación periodística de casos que estén judicializados? ¿Ya no se puede tener acceso a nada? No, puede la persona acceder a investigaciones, el periodista puede buscar su fuente y ahí lo que tiene que hacer es pegarse al secreto profesional. Por ejemplo, si tiene acceso a una filtración, él puede reclamar el derecho a mantener reserva de su fuente, eso está consagrado en la ley de prensa. Así que más bien el problema que nosotros vemos es un poco sutil, es cierta inhibición de la fuente a entregar información, pero en el caso del periodista, él puede recurrir y proteger a su fuente. O sea, las cosas se mantendrían un poco tal cual, según le estoy entendiendo, senador, mira, porque claramente si uno se acoge a este derecho que tenemos como periodistas, cualquier persona interviniente nos puede filtrar algo y con tal que no se sepa quién fue el que filtró, la cosa sigue igual. ¿Es así? Es así porque además el periodista cuando recibe, por ejemplo, una filtración, el periodista tiene una obligación ética, tampoco es una actividad indiscriminada que da a conocer una noticia sin importar los resultados. Obviamente si el periodista a conciencia destruye una investigación para proteger un grupo narcotraficante, está cometiendo un delito. Lo que estamos hablando es cuando hay una razón ética, un bien superior a la privacidad de la investigación. En esos casos es diferente y ahí es donde nosotros queremos que se haga la precisión, que no toda filtración tiene la misma gravedad, porque no todas tienen dolo. Donde se debe sancionar es cuando hay dolo, un ánimo de perjudicar o destruir una investigación. Y en el caso de los periodistas ya queda claro que en ningún caso va a verse afectado. Y si el periodista cedió por una filtración, su deber es mantener la reserva de la fuente. Eso no solo es una facultad, es un deber. Ahora, ¿eso podría inhibir a las fuentes a entregar información y que sea más difícil? Estoy pensando, por ejemplo, en grandes investigaciones. Precisamente lo que ocurrió con Paul Schaeffer hace más de una década. No lo descubrió la policía, lo descubrió una investigación periodística de Carolina Fuentes. ¿Alguien se hubiera atrevido a darle esos datos si estuviera operando esta ley? Ella lo pone ahora en su Twitter. Sí, hay casos de investigaciones donde no fue vía filtración, sino que fue netamente una investigación periodística, de seguir una pista, de viajar a otros países incluso, durante muchos meses hacer un seguimiento. Ahí no necesariamente estamos hablando de una filtración. Lo que se está discutiendo es una cosa bien técnica y muy precisa. Yo creo que el problema principal, y lo dijimos en la discusión en la sala del Senado, es que se genera un cierto clima que inhibe eventualmente a la fuente a colaborar cuando realmente esa fuente se da cuenta de que se está ocultando una información o que la investigación no está llevando el ritmo y la acuciosidad que se requiere. O sea, son casos especiales y el periodista también tiene que ponderar el valor ético de la información que está recibiendo y si de verdad está haciendo una contribución a un bien superior, que es la transparencia, que es el buen ejercicio de un cargo
y el derecho del público a saber. No se trata de aplicar que cualquier cosa se puede filtrar y el periodista puede difundir cualquier cosa. Por eso que se requiere periodistas profesionales, universitarios y donde tengan una discriminación ética para poder establecer que la necesidad de informar algo que recibió de filtración no lo está transformando sin darse cuenta en parte de una operación para sabotear una investigación, sino para cumplir un bien público, que es destrabar presiones que pueda haber sobre un fiscal que investiga, por ejemplo, o de entregarle a los ciudadanos una información en un momento en que hay una connotación pública, conmoción, por ejemplo. Entonces, en esos casos es donde nosotros queremos que se precise. Yo creo que el Senado ha hecho un esfuerzo por mejorar algo que era un desastre la semana pasada. Por eso que nuestra decisión fue ser más constructivo y acordamos, porque discutimos, mira, no nos gusta totalmente cómo queda la norma, votamos en contra o damos una señal de abstención. Otros senadores prefirieron no votar, pero hay un grupo de unos 5 que de alguna manera todavía tenemos reserva, y eso se refiere particularmente al acceso a la fuente, que esta ley pudiera finalmente inhibir la voluntad de los ciudadanos por sentirse desprotegidos de colaborar, por ejemplo, con las investigaciones periodísticas para que se ejerza el derecho a la información. Bueno, y senador, esto llega precisamente en un momento en que se está investigando políticos y que las filtraciones se están afectando mayoritariamente a políticos, porque la semana pasada nadie salió a defender los derechos de estos 11 comuneros mapuches que fueron detenidos por el caso Luxinger Macay, donde se filtró absolutamente la declaración completa de uno de los testigos. Ahí no pasó nada. Pero en este caso surge esta iniciativa precisamente cuando son los políticos los que están siendo investigados y se pone esta indicación en esta ley corta antiterrorismo. ¿A usted no le genera suspicacia? Se lo dije al ministro del Interior en su oportunidad, que me parecía un mal momento. Lo dije también en reuniones con mis pares senadores, que el momento iba a hacer que la gente, además de las deficiencias técnicas del proyecto, tuviese una legítima sospecha de que hay un intento de inhibir las investigaciones periodísticas. Efectivamente, y lo planteé en sala en mi argumento de por qué no apoyé finalmente el proyecto, a pesar que reconozco que hubo mejoras significativas. Usted dijo inicialmente que cuando lo aprobaron le pasaron un gol a usted. Ahora dice que hubo demasiada presión, que se está legislando con demasiada rapidez. ¿Qué espera ahora que pase con este proyecto en la Cámara de Diputados? ¿Cómo podría mejorar? Yo creo que en la Cámara de Diputados se puede mejorar el aspecto de acceso a la fuente, que es lo que no se resolvió en el Senado. Creo que quedó bien la protección a los periodistas por el hecho de difundir la información, y eso se podría mejorar. Y si se mejora, tiene que volver a una comisión mixta para que acordemos una redacción definitiva. Yo creo que todavía le falta más elaboración al proyecto. Muy bien. Senador Alejandro Guillén, muchísimas gracias por este contacto a esta hora con CNN Chile. Que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias, Matilde.